Bueno, vamos a seguir con la conceptualización del comportamiento organizacional para que vayamos entendiendo más a fondo lo que es esta asignatura. Recordemos algo importante. Una empresa es funcional cuando el producto que prácticamente está ofreciendo o el servicio es necesario. 2. Cuando ese mismo servicio o producto es eficiente. Eso tiene mucho que ver con la organización interna de lo que es la empresa. Tiene que ver con la productividad de los empleados, con los conocimientos, habilidades y actitudes de quienes movilizan precisamente lo que es a esa empresa. Ahora bien, vamos a ir conociendo un poco más a fondo algunos conceptos importantes del comportamiento organizacional. El primer punto, nos dice acá, el comportamiento organizacional se centra en cómo se comportan los humanos en las organizaciones, incluida la forma en que interactúan entre sí, así como en cómo trabajan dentro de la estructura de las organizaciones para realizar su trabajo. Recordemos que aquí en toda empresa tiene que haber un proceso, tiene que existir un proceso de interacción. Tenemos que ir conociendo cómo interaccionan los integrantes que conforman esa empresa, cuál es su medio de comunicación, cómo se movilizan dentro de esa empresa, cuál es la función que desarrollan cada uno de los integrantes que están dentro de esa empresa para alcanzar lo que es el objetivo de la misma. Entonces, en comportamiento organizacional nos centramos, punto importante, en cómo se comportan los humanos dentro de lo que es una organización. Siguiente punto. El comportamiento organizacional está directamente relacionado con la comprensión, predicción y control del comportamiento en las organizaciones. Vamos primero a comprender el por qué se da ese tipo de comportamiento. 2. Predecir comportamientos que a futuro puedan afectar la productividad de la empresa. Y 3. El control, estamos hablando de cómo los sujetos deben de llevar a cabo un tipo de conducta idónea para poder ser funcionales dentro de lo que es la misma empresa. Entonces, estamos hablando o aprendiendo aquí dos puntos importantes. En toda empresa hay interacción. Y la forma de interacción es muy importante. En la interacción va el vínculo del proceso de comunicación. Siguiente. Estamos viendo acá que el comportamiento organizacional nos va a ayudar a comprender la conducta de ese conjunto de individuos. 2. A poder predecir, estamos hablando a futuro, qué pasa si los integrantes de esta empresa tienen este tipo de conducta, cómo va a afectar a la empresa o cómo va a beneficiar. 3. Control, qué conducta se debe de mantener el individuo dentro de esa empresa. Obviamente, en psicología, siempre lo llegamos a entender que el individuo, sobre todo en lo que es psicología social, lo estudia mucho, cómo es que en diferentes contextos el individuo tiene una conducta diversa. En casa nos comportamos de una forma, con los amigos nos comportamos de otra forma, pues en un trabajo tenemos un tipo de comportamiento, un tipo de conducta distinto al que tenemos en otros contextos. Nos sujetamos a lo que nos exige la empresa para poder mantener un comportamiento correcto acorde con la funcionalidad y la organización de esa misma empresa. Cuando los empleados no se sujetan a lo que es la conducta que quiere o que tiene establecido la empresa, van a haber situaciones que afecten a la misma. Siguiente punto. No dice acá. El comportamiento organizacional, hablamos de eso, es el estudio y la aplicación de conocimientos relativos a la manera en que las personas actúan dentro de la organización. Se trata de una herramienta humana para beneficio de las personas y se aplica de modo general a la conducta de personas en toda clase de organización, sea en una empresa, sea en una escuela, en un servicio departamental, en cualquier tipo de empresa, se va a aplicar lo que es el estudio de lo que es el comportamiento organizacional. Esto es en beneficio. Por eso entra la psicología acá como punto importante dentro de lo que es la administración. La psicología se inserta para darnos a conocer la conducta de los individuos en entornos laborales.
y cómo podemos aprender de esas conductas, tener un conocimiento más a fondo para que esto mismo nos ayude a crear estrategias, capacitaciones que induzcan a que la conducta de nuestros empleados sea la idónea que de beneficio a la misma empresa. Lo dice acá. El comportamiento organizacional consiste en estudiar cómo se comportan los individuos, grupos o estructuras de la empresa y de qué forma le afecta. Aquí está más que claro. Cómo es que la conducta de estos individuos dentro de la empresa pueden favorecer en la productividad de la misma empresa o pueden inducir a obtener un bajo rendimiento. Desde el momento en que en una empresa no se le da un servicio al cliente oportuna, en el que las personas externas a la empresa observan una desorganización en los integrantes, un apropiado proceso de interacción, una ineficiente comunicación, malos entendidos, esto lo va a proyectar directamente. Y cuando la persona externa a la empresa, el cliente, se da cuenta de estas situaciones, lo que va a generar es precisamente perder a ese cliente. Pues es muy importante aquí estudiar la conducta de las personas que están dentro de la empresa, que se sujeten a lo que es los lineamientos que tiene la misma empresa. El siguiente punto nos dice, el comportamiento organizacional es una especie de círculo evaluativo. Ok, vamos a entender algo. El comportamiento organizacional nos va a ayudar a evaluar y emitir juicios para tomar decisiones. ¿Cómo son las conductas de los empleados? ¿Es eficiente la manera en cómo se desarrollan los empleados? Si es lo oportuno la capacitación que se le da, si realmente los vínculos de interacción son los elementales para poder la empresa ser funcional. O sea, nos va a arrojar información para poder generar estrategias que ayuden a lo que es generar mejoras dentro de la organización interna de la empresa. Voy a poner un ejemplo. En una institución educativa, donde viene el alumno y no se le da un buen trato, donde lo mandan de un lugar a otro sin darle una respuesta concisa, va a generar que ese alumno, como cliente de esa empresa, se sienta decepcionado de la misma empresa, y esto haga que la empresa vaya perdiendo lo que es clientes. Por lo tanto, al detectar que existe esa situación de que no hay una comunicación en las distintas áreas de esa empresa, se pueden generar alternativas, capacitaciones, cursos, pláticas con los mismos empleados, para poder hacer que esa situación ya no se presente y dar mejoras al servicio que está dando. Siguiente punto. Nos dice, es un campo de estudio que investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones. Aquí se mencionan los 3 elementos importantes del comportamiento organizacional: individuo, grupo, estructura. Son puntos importantes dentro del estudio del comportamiento organizacional, que nos van a ayudar a entender de manera general la funcionalidad de una empresa al estudiar estos 3 elementos. Muy bien. Estas son algunas conceptualizaciones de lo que es el comportamiento organizacional, y de manera general vamos a entender acá que cuando hablamos de comportamiento organizacional se nos va a venir a la mente interacción entre los integrantes que conforman lo que es la empresa. Siguiente, se nos va a venir a la mente de igual forma la organización interna de una empresa, el control de la conducta de los individuos que están dentro de esa empresa. Se nos viene a la mente también, que es muy importante para entender estos 3 elementos, que es individuo, grupo, estructura, y todo va aplicado a lo que es el recurso humano. Lo que queremos sacar de recurso humano es su mayor potencialidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Desarrollándose los mismos integrantes de esa empresa, generando lo que es que el integrante de esa empresa se sienta parte de la misma, que esté identificado con los valores institucionales de esa empresa. Siguiente, generando cambios en algunos momentos en la misma estructura de la empresa. Algunas veces es importante reestructurar la empresa
para obtener mejores resultados. Pero aquí partimos del conocimiento del capital humano que presenta lo que es la empresa y cómo se moviliza ese capital humano para lograr los objetivos que tiene la misma empresa.